The God seated on his throne, come let us adore him. Amantísimo Padre, te damos gracias una vez más por tu amor, tu fidelidad, tus misericordias para con nosotros. Gracias por la vida que nos prestas, Señor, por la familia que me das, por mi esposa, mi hija, el trabajo, las fuerzas, la salud, las finanzas. Yo te doy gracias por tu providencia, mi Dios. Y ruego, Señor, sigas usando mi vida, Señor, para compartir tu palabra. Usa mi vida, Señor, para seguir extendiendo el mensaje tuyo. Y ruego también por todas aquellas personas, amigos, familia que nos han de estar oyendo a través de este medio, palabra eficaz. Yo ruego, Señor, que cada día sus pensamientos sean transformados. Tu Santo Espíritu obra en sus vidas y que puedan, Señor, venir a obediencia a ti, tener esa bendición que tú das a todos los que te obedecen. Yo te doy gracias, Padre, por todas las oportunidades que nos das, Señor. Gracias una vez más por compartir tu palabra. Yo ruego que tomes mi corazón, mi mente, mi lengua, mis palabras, para poder ser de bendición, Señor, a todo aquel que nos escucha. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. Aquí el siervo Irving compartiendo una vez más la palabra del Señor. Hoy estaremos hablando de un hermoso tema que se llama Ser cristiano es de valientes. Ser cristiano es de valientes. Hay un mal concepto de la valentía en el día de hoy. Se piensa que ser valiente es ser bravucón, hablador, echador, fanfarrón, gritar y hacer bulla de que se puede enfrentar lo que sea sin tener el miedo de nada ni de nadie. Pero eso no es valentía. La valentía no se caracteriza por no tener miedo de algo o de alguien. La persona que realmente es valiente experimentará el miedo y el temor. Lo que hace verdaderamente a un valiente es cuando se decide enfrentar ese problema, esa dificultad que lo limita a seguir adelante. Ser valiente es la actitud y la determinación en la que una persona hace frente a una situación de miedo, de riesgo y de peligro. Valiente es la persona que manifiesta valor para enfrentar obstáculos y situaciones difíciles de temor. La valentía está asociada con el valor, la decisión y la firmeza. Y digo la decisión porque tú decides enfrentarlo o no para hacer frente a las inquietudes, temores y dudas. Ser valiente o actuar con valor no significa que no vamos a sentir o que no vamos a experimentar el miedo y el temor de lo que realmente vamos a enfrentar. Ser valiente es cuando actuamos con valor, decisión y firmeza, aun cuando mi cuerpo y mi ser se estén estremeciendo y temblando de miedo ante esa lucha. La valentía es una virtud humana que se puede definir como la fuerza de voluntad que puede poseer una persona para llevar adelante una acción a pesar de los impedimentos. En la palabra de Dios, en el libro de Josué, en el capítulo 1, de los versículos 6, 7 y 9, nuestro Dios remarca la virtud animosa y valerosa de todo ser humano para hacer y hacer valientemente la obra de Dios. En el versículo 6 encontramos que dice, esfuérzate y sé valiente. Vea, esfuérzate, demanda esfuerzo, demanda valentía. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Vemos aquí la acción de obrar con valor para repartir la tierra por heredad al pueblo del Señor. La palabra esfuérzate es la fuerza que se aplica para ejecutar dicha tarea. Se llama esfuerzo a la energía o al vigor que se pone en la realización de algo para lograrlo, venciendo todo obstáculo. Vea en el versículo 7, vuelve a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ok, solamente esfuérzate, es decir, ponle fuerza y sé muy valiente. ¿Qué dijimos que era la valentía? La actitud vigorosa de valor, la virtud de la fuerza de voluntad. Sé muy valiente para cuidar
de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas. Vea que Josué tomó la actitud correcta para agradar a Dios, y esto no significa de que él no haya experimentado el miedo y el temor, porque eso es algo natural en todos los seres humanos. Vea que el apóstol Pedro, también él fue advertido por nuestro Señor Jesucristo de que lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo. Y esos pasajes los encontramos en Mateo 26 del 30 al 35, Marcos 14 del 26 al 31, Lucas 22 del 31 al 34. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le respondió: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El mismo apóstol Pedro, por miedo a la muerte, negó al Señor 3 veces. El profeta Elías, después de haber degollado a los 400 profetas de Baal, eso lo encontramos en el primer libro de Reyes, del capítulo 18, del 20 al 40, usted lo puede leer. Y en el capítulo 19 vemos después a Elías huyendo a Horeb. Eso lo encontramos de los versículos del 1 al 4, todo el capítulo 19, usted lo puede escudriñar. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Sabemos que fueron de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías, en el versículo 3, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. En el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Vea que el mismo profeta Elías experimentó el miedo, el temor en base a la amenaza de Jezabel. Él tuvo que levantarse, tuvo que dejar a su criado y tuvo que huir. Vea en el versículo 4 que él mismo deseaba ya morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y en el versículo 8 dice que caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. Y en el versículo 9, allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Elías experimentó el miedo a la muerte y huyó para salvar su vida. Elías no era un superprofeta. Él era como tú y como yo, con defectos y virtudes semejantes a las nuestras. Vea lo que dice en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 17. Dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora la pregunta es: ¿por qué? ¿Qué es lo que nos hace diferentes a Elías? Y yo diría realmente lo que es la fe. No todos tenemos el mismo nivel de fe. Dice la palabra del Señor que si tuvieras fe como grano de semilla de mostaza, dirías a este monte: quítate y échate al mar. No todos tenemos el mismo nivel espiritual. Yo diría esa fe que Elías tenía, esa intimidad que tenía con Dios, esa obediencia para cumplir la voluntad, el deseo de su creador. Y yo creo que los cristianos de ahora actualmente debemos trabajar más en eso, en nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios, nuestra fe, nuestra obediencia a lo que el Señor quiere. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Si Dios tiene propósitos en nuestra vida, yo pregunto: ¿sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Para que tú medites y pienses hasta dónde tenemos conocimiento de ese propósito que Dios ha dado y cómo está nuestra relación con Él. Nuestro Señor Jesucristo también experimentó el temor del dolor y de la muerte en la cruz.
Jesús no ignoraba todo lo que le venía por cumplir la voluntad de su Padre. Jesús mismo ya sabía lo que él había venido. Él había venido a someterse, a obedecer la voluntad de su Padre. Vea que Jesús, él ya sabía lo que había de padecer y se lo manifestó a sus discípulos. Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y que resucite al tercer día. Nuestro Señor Jesucristo ya sabía todo el rechazo que iba a pasar y sabía que había de morir, pero también sabía, de acuerdo a la profecía, que tenía que ser resucitado, tenía que ser levantado al tercer día. Y en Mateo capítulo 26, de los versículos del 36 al 46, vemos a Jesús orando en el Getsemaní. En el versículo 38, Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vea qué interesante, después de que nuestro Señor Jesucristo, él sabía lo que tenía, él experimentó ese temor también en la parte de la humanidad. Es un trago amargo, pero si usted ve lo que dice, Padre mío, clama a su Padre, si es posible, o sea, si llega a haber una posibilidad que pases de mí esta copa, que quites de mí esta copa, si hay esa posibilidad, pero no sea como yo quiero. Y aquí viene el sometimiento, sino como tú quieres. Vea cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Padre mío, si es posible, líbrame. Vea, si es posible, líbrame de este trago amargo, o sea, que lo libere. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y vea la versión, la Biblia Católica Latinoamericana dice: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y la Nueva Versión Internacional dice: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, o sea, no me hagas beber, de ser posible, si existiera esa posibilidad, porque Jesús ya sabía el dolor que había de enfrentar, el maltrato, los golpes, hasta derramar su sangre y ser muerto. Él sabía lo que había de padecer. Por eso él dice: si hubiera esa posibilidad, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y encontramos toda esta profecía que ya estaba escrita en el libro de Isaías 53:3. Vea lo que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Vea, interesante, experimentado en quebranto. ¿Qué quiere decir eso? Que él experimentó gran dolor. La Nueva Traducción Viviente dice que fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Esta palabra, conocedor del dolor más profundo, está refiriéndose a la versión Reina Valera cuando dice experimentado en quebranto. La Nueva Traducción Viviente dice conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. La Biblia de las Américas, esa parte que dice experimentado en quebranto, lo traduce como experimentado en aflicción. Como hijos de Dios, amados hermanos, amigos, no estamos exentos de enfrentar pruebas, luchas y dificultades en nuestro caminar por este mundo, y es obvio que experimentaremos el miedo, el temor, el pavor, el espanto, el pánico, terror, pero es necesario que seamos valientes y que enfrentemos estos obstáculos. Yo te quiero compartir, de acuerdo a este tema, ser cristiano es de valientes, te quiero compartir 3 verdades importantes por la cual ser cristiano es de valientes. Número 1,
Como hijos de Dios, se nos manda a vivir con valor mientras estemos en este mundo. Repito, como hijos de Dios, se nos manda a vivir con valor. Es un mandato. Se nos manda a vivir con valor mientras estemos de paso por este mundo. Como hijos de Dios no podemos estar viviendo con miedo, no podemos estar viviendo escondidos, no podemos estar viviendo con la cabeza agachada, así como las avestruces, que solo nos falta meter la cabeza entre la tierra. Necesitamos valor. Valor para vivir en obediencia a la palabra de Dios. Valor para rechazar el pecado y todo aquello que no agrada a Dios. Valor para renunciar a la vieja vida llena de vicios y maldad. Necesitamos valor para alejarnos y apartarnos de aquellas personas, escuche, que aunque sean familia, no quieran nada con Dios y que sean tropiezo para nuestro crecimiento y para nuestra relación con Dios. Vea que se requiere valor para alejarnos, para separarnos, para apartarnos de aquellas personas, así sean amistades, que sean, hablen mal de Dios, que no estén en la visión, que sean un obstáculo. Asimismo sea tu familia, que no quiera nada con Dios y que sea tropiezo para nuestro crecimiento y para nuestra relación con Dios. Y aquí podemos poner un ejemplo, lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo del 46 al 50. Vea que aquí se encontraba Jesús con sus discípulos. En el versículo 46 dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre. Vea que estamos hablando de su madre y sus hermanos estaban afuera. Y no eran hermanos en la fe, porque si hubieran sido hermanos en la fe, ahí estarían con él. No estaban con él y le querían hablar. Versículo 47, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Versículo 48, respondiendo él al que le decía esto, dijo, vea lo que Jesús le responde: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Tiene signo de interrogación, le está preguntando, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Versículo 49 dice, y que extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Tal vez esta palabra llega a ser dura, tal vez para muchas familias, decir ¿cómo? Pero es la realidad. Porque yo te voy a decir algo, aquí la importancia de creer en Jesucristo sabemos que es para salvación y vida eterna. Todos aquellos que han recibido a Cristo, el día de partir de este cuerpo moraremos en su presencia y estaremos con Él toda la eternidad. Pero aquellas personas que lo rechazaron no estarán con Él, no estarán en el paraíso. No volverás a ver más a tu tía, tu tío, sobrino, tu hijo si no has recibido a Jesucristo. He aquí la importancia de predicar el evangelio a nuestros familiares para volverlos a ver por la eternidad. Porque así puede ser tu madre, tu padre o lo más sagrado que tú tengas. Si esa persona no ha recibido a Jesucristo, la Biblia solamente menciona dos caminos, un cielo y un infierno. Te guste o no, hay un cielo y un infierno. ¿Y quién va al cielo? Van todos aquellos que han creído en Jesucristo. ¿Y quién va al infierno? Los que han rechazado, los que han decidido obedecer, los que no quieren nada con Jesús. A eso vino Jesús. Él vino a sufrir, a morir, a darse en sacrificio en esa cruz, a derramar su sangre para que todos nosotros tengamos la salvación a través de Él. Y qué triste será que tu hermano hoy aquí en esta vida es tu hermano en carne y sangre y comparten el mismo apellido, pero una vez muerto, muriéndose, si él no ha creído en Jesús, él no va a llegar a la eternidad con Dios. Simplemente el lago de fuego está esperando por todos aquellos que desobedecieron, que no aceptaron el amor de Dios a través de la persona de Jesucristo. Y aquí tenemos un claro ejemplo que la verdadera familia es la espiritual. Por eso Jesús dice, porque todo aquel que hace la voluntad, si tú estás haciendo, estás cumpliendo la instrucción, la ley de Dios, estás en la voluntad de Dios que está en los cielos. Jesús dice, ese es mi hermano, hermana y madre y nos volveremos a ver allá. Pero si no estás haciendo la voluntad de Dios, créeme, amigo, hermano, claro, digo hermano de título, pero si no estás en Cristo, podrás ser mi hermano aquí, pero en la eternidad no nos volveremos a ver.
Es muy interesante tomar en cuenta este pasaje y meditarlo. Vivir con valentía, amado hermano, es un mandato de Dios, no es una opción, o sea, no es algo opcional. Se nos manda a ser valientes. Por eso debemos leer la Biblia y conocer la voluntad de Dios para vivirla. Los cristianos debemos ser valientes en denunciar el pecado. Fíjate que una de las cosas importantes que muchas veces callamos y no debemos callar es en denunciar el pecado. Agradar a nuestro Dios, y esa es parte de la valentía. Muchos de los profetas en el Antiguo Testamento fueron apedreados por decir la palabra del Señor, por enfrentar y confrontar al pueblo y llevar los juicios de Dios. Y Jesús los dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. El mismo Señor Jesucristo reconoció la postura del pueblo ante los profetas. ¿Qué hizo Juan Bautista? ¿Qué no confrontó a Herodes? ¿Qué no le dijo a Herodes su pecado delante de la gente, delante del pueblo? Que tenía a la mujer de su hermano Felipe, a la tal Herodías. Juan Bautista le dice: no te es lícito tenerla. Confrontó el pecado, pero hoy en día carecemos de cristianos valientes que realmente se confronten. Habemos solamente cristianos de YouTube, cristianos escondidos, cristianos de mensajitos que realmente no ponemos en práctica. Los cristianos debemos ser valientes en denunciar el pecado y resistir toda la tentación. Vea lo que dice Efesios en el capítulo 5, versículo 11. Que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Algunas versiones traducen como denunciarlas. Se debe denunciar. Y tristemente muchos cristianos, o que se hacen llamar hermanos, seguidores de Jesús, callan porque tienen miedo. Callan porque no quieren problemas. Necesitamos valor para vivir en el deseo del Espíritu, el fruto del Espíritu, y no en las obras de la carne. Necesitamos la guianza del Espíritu, amado hermano, y que es la guianza que el Espíritu gobierne, nos dirija y nos impulse a hacer su obra. Pero para eso también necesitamos ser vasos limpios para que el Señor nos use. Necesitamos ser vasos limpios. Vea lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, en cuanto a lo que es la obra de la carne, que muchas veces no estamos viviendo en el fruto del Espíritu, sino más bien en la obra de la carne, para que tú sepas y definas y entiendas lo que es la obra de la carne. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Vean lo que dice el apóstol Pablo: como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú te haces llamar cristiano, hijo de Dios, pero tú estás viviendo en cualquiera de estas, estás en adulterio o estás en fornicación con tu novia, que no están casados, te agradas de la inmundicia, eres idólatra, practicas hechicerías, escuchas a Walter Mercado, vas a que te lean el café turco, a que te lean las cartas, andas con muchas enemistades en lugar de reconciliarte y compartirles a Cristo, andas en pleitos, andas en celos, siempre andas con ira, molesto, andas contencioso, andas con disensiones, en herejías, envidiando a otros, en tus pensamientos odiando, cometiendo homicidio, en los fines de semana emborrachándote, te juntas con amigos y hacen orgías y cosas semejantes a estas, en las cuales el apóstol Pablo nos amonesta, que como ya lo había dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vea lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, vea lo que es la obra de la carne, la carnalidad. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y vea lo que dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Preste atención. Si usted está viviendo conforme a los deseos de su carne, usted va a morir. Es lo que está diciendo Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nuevamente vemos la guianza del Espíritu Santo, nuestra dependencia en Él, que si por el Espíritu hacemos morir toda esta obra de la carnalidad, tendremos vida. Vea lo que dice Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si tú estás ocupándote mucho en la carne y estás viviendo en la obra de esta carne, la lista que ya te había compartido, vas camino a la muerte. Romanos 8, 7 y 6. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Necesitamos, amado hermano, amigo, valor para andar en el Espíritu y vivir de acuerdo a su voluntad. El número 2, el siguiente punto de este estudio, de estas 3 verdades por las cuales ser cristiano es de valientes, que como hijo de Dios, el actuar con valor nos hace tomar y alcanzar bendiciones que otros no pueden. Vea qué interesante. Ser cristiano es de valientes, es el actuar con valor que nos hace tomar y alcanzar bendiciones que otros no pueden. Tomar y alcanzar bendiciones debe ser siempre conforme a la voluntad de Dios. Es el plan de Dios que Dios tiene para nosotros para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Vea lo que dice Mateo 11:12. Mateo capítulo 11 versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vea qué interesante que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a ver cómo lo dice la nueva versión internacional. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, vea. Desde que apareció Juan Bautista a predicar, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Ha venido avanzando contra viento y marea, es decir, en una lucha. Y los que se esfuerzan, aquí hay un esfuerzo de los que realmente buscan, logran aferrarse a él, al reino de los cielos. Ahora, ¿qué quiere decir contra viento y marea? Esta no es ni más ni menos que la oposición de aquellos que habían rechazado e ignorado el mensaje de Juan Bautista. Jesús les reprocha a la gente de aquel tiempo la indiferencia al mensaje que Juan había traído, ya que Juan se encontraba encarcelado. Jesús les dice: ¿qué saliste a ver al desierto? Vea lo que Jesús les está diciendo. Cuando Juan Bautista vino y predicó, la gente escuchó, pero la gente volvió a lo mismo. Juan fue encarcelado. Esta gente había ignorado, había rechazado, había puesto indiferencia al mensaje de Juan. Jesús les dice: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y Jesús dice: sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. Jesús les dice a esa gente que Juan es un profeta y que ellos debían haber escuchado el mensaje del profeta de Dios. Después de más de 400 años, Dios levanta a Juan y Jesús les dice que de este ya estaba escrito, y Jesús les vuelve a levantar a Juan. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Aquí los violentos lo arrebatan, y no estoy hablando de las personas iracundas, de los neuróticos agresivos, sino más bien de aquellos que tienen el coraje, el valor para aferrarse a la ley de Dios y salvar sus vidas. Algunas
algunas versiones, como Reina Valera, la 1602, Reina Valera 1862, la Reina Valera 1865 y la Reina Valera 1909, estas versiones han traducido así: el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Esa palabra violento fue traducida por valiente, o sea, los que se esfuerzan, los que se aferran, los que sacan coraje para aferrarse al reino de Dios. Hay que ser valientes y esforzarse para entrar en el reino de los cielos. Vea lo que el apóstol Pablo y Bernabé compartieron en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Ellos confirmaron los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué es necesario tener tribulación? Bueno, número uno, estamos en un mundo caído y corrompido y dirigido y comandado por Satanás. Eso lo dice en primera de Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el maligno y que realmente en este mundo tendremos aflicciones. Y número dos, porque a través de las aflicciones y de los problemas buscamos más a Dios, confiamos más en Dios, dependemos más de Dios, crecemos a través de las luchas, desarrollamos carácter para confrontar la crisis y problemas y aprendemos a renunciar a este mundo terrenal y a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Valiente es la decisión de enfrentar y seguir hacia adelante. Y si no tienes fuerzas, aprópiate de Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Me gusta esta palabra, fortaleceos en el Señor. No dice que en ti, y en el poder de su fuerza, desde la fuerza del Señor. Esta palabra fortaleceos viene del griego endunamo. Realmente la palabra griega de poder es dunamis, poder, pero aquí es fortaleceos, endunamo, que significa apoderar, apoderarse o dar fuerza. Encontramos también la palabra poder. En el poder es el griego kratos, que significa vigor, poder. Y número 3, en el poder de su fuerza, la fuerza, encontramos la palabra griega ishus, que significa potencia, potente, fuerza. Es decir, tomemos del Señor su fuerza porque nosotros no tenemos. Es apoderarnos en cuanto al Señor de la potencia o de la fuerza de su vigor para poder sacar fuerzas de Él. Qué interesante, amado hermano. Nosotros no tenemos la fuerza, necesitamos venir a Él, a Dios, en obediencia, y es Dios quien nos va a dar la fuerza. Es Dios quien nos da, hermanos, también la sabiduría, nos da fuerza, sabiduría. Es Dios quien nos da la paz, la tranquilidad, la calma, aún en el momento de la angustia, del problema o de la aflicción. Y como número 3, amado hermano, en cuanto a este estudio, ser cristiano es de valientes. Te quiero decir algo muy importante en este punto. Este punto 3, la falta de valor no es de cristianos, sino de cobardes. Repito, la falta de valor no es de cristianos, sino de cobardes. La cobardía es pecado ante Dios y lleva a la condenación. La actitud cobarde nos lleva al fracaso, nos hace renunciar y dar la vuelta al plan que Dios ha trazado para nosotros. La cobardía es el abandono de nuestra carrera hacia la meta señalada. La cobardía es abortar la misión de nuestra vida. La cobardía es dejar inconcluso un propósito, un camino, un sendero que nos llevaría a una dirección correcta de nuestro destino. Es no concluir con esa parte de nuestro crecimiento. Cuando Dios permite que Satanás venga a nuestra vida, escuche, cuando Dios permite que Satanás venga a nuestra vida, cual sea su propósito,
ya sea para desarrollarnos carácter, para crecimiento espiritual en paciencia y dependencia total en Dios, o ya sea como disciplina, como consecuencia del abandono de nuestra relación personal con Dios. La Biblia es clara, específica y certera. Vea lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, cuando Dios permita que Satanás llegue a nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De acuerdo a Santiago capítulo 4 versículo 7, la palabra dice: someteos pues a Dios. Tiene que haber un sometimiento, porque realmente el que nos defiende de Satanás es Dios. Tú no puedes pelear contra Satanás. Satanás es un querubín. Satanás es más fuerte que nosotros en potencia, y obviamente humanamente no podemos pelear contra él. Pero ¿cuál es el consejo? Resistir al diablo. ¿Lo vamos a resistir en nuestras fuerzas? No, sino en sometimiento a Dios. ¿Y quién es el que va a correr? ¿Nosotros? No. Él huirá de ustedes, Él correrá de nosotros. La Nueva Traducción Viviente traduce así, dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Aquí la palabra someteos viene del griego hupotazo, que significa subordinar, estar bajo de, sometimiento, sujeto, sumiso. De aquí viene de esta traducción. Así que humíllense. Sumisión es humillar. La palabra del Señor nos enseña que debemos de resistir al diablo, que Él va a huir. Es Él el que debe correr. Es Él el que debe volar, desaparecer. Pero para que esto suceda es importante estar sometidos primeramente a Dios. Satanás no nos tiene miedo a nosotros, sino al que está en nosotros, y eso lo dice la primera epístola de Juan en el capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Qué interesante que la presencia de Dios que mora en nosotros es mucho mayor que el maligno que tiene al mundo bajo su control. Y Romanos 8:31 dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué interesante. Si Dios es por nosotros, Dios está a favor de nosotros, de todos los que le obedecemos, los que le buscamos, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice que Dios ha hecho morar su Santo Espíritu en nosotros, y el Espíritu que Él nos ha dado no es un espíritu de cobardía. Y nuevamente el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, es valiente para su Señor, rechazando todo pecado, todo miedo, toda duda, todo temor, toda mundanalidad que nos contamina y nos aparta de Dios. Y es aquí donde debemos ser valientes, porque estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios, porque estamos cumpliendo la palabra suya en nuestras vidas, y Dios se va a agradar de nuestra vida y nos va a respaldar. Escuche, necesitamos agradar a Dios en nuestra fe, en nuestra obediencia, en nuestro amor, en nuestra adoración, en todo, y Dios nos va a respaldar. Él va a obrar en favor de nosotros, va a intervenir para librarnos de toda maldad y de todos nuestros enemigos. Y esto lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Vea qué interesante. Obviamente, como hijos de Dios tendremos enemigos, aquellos que nos envidian, aquellos que desean nuestro mal, pero cuando nuestra vida está alineada a Dios y nuestros caminos son correctos y agradables al Señor, Dios nos hace estar en paz
con nuestros enemigos. Vea esta palabra, que son agradables, nuestros caminos son agradables. ¿Qué quiere decir agradable? Que causan gozo, que causan gusto, satisfacción, complacencia a nuestro Dios. Me acuerdo cuando Jesucristo, ¿verdad?, se oyó esa voz del cielo del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre se complacía de lo que nuestro Señor Jesucristo había venido a hacer y de lo que Él hacía. Vea que Dios se complacía de Él. Ahora la pregunta es: ¿Dios se complace de nosotros? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Realmente estamos actuando con valor, con fe? ¿Realmente estamos obedeciendo? Dios calma a nuestros devoradores, a los que desean nuestro mal. Dios obra poderosamente dándonos paz para con nuestros enemigos que nos afligen. En el libro de Números capítulo 13 encontramos una historia donde Dios habló a Moisés para que enviara los 12 espías a reconocer la tierra de Canaán, la cual Dios daría a los hijos de Israel. Cuando estos espías volvieron al fin de los 40 días, dieron su reporte: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Vemos que ellos encontraron uvas, granadas e higos, mas el pueblo que habitaba en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, es decir, a Imán, Sesai y Talmai. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué Jehová nos trae a esta tierra para caer espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné rompieron sus vestidos y hablaron a la congregación diciendo: la tierra por donde pasamos es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés rogó a Jehová: lo oirán luego los egipcios, que los sacaste de en medio de ellos con poder, y que has hecho morir a este pueblo, por cuanto Jehová no pudo meter a este pueblo en la tierra de la cual había jurado. Yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como hablaste. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y como consecuencia a esto, Dios arremetió contra ellos, que no verían la tierra, ninguno de ellos, que los que habían irritado, y a sus hijos que serían por presa, Dios los introduciría en la tierra, y ellos conocerían
conocería en la tierra que sus padres despreciaron, y en cuanto a ellos, los padres, sus cuerpos caerían en ese desierto, y a sus hijos andarían pastoreando en el desierto por 40 años, y ellos llevarían vuestras rebeliones. 40 días que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo, dijo el Señor. Y aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Vea qué interesante historia. Aún de estos que fueron a inspeccionar la tierra, solo 2 tuvieron un espíritu diferente, Josué y Caleb, pero los otros 10 no se agradaron, sino se acobardaron y juntamente influenciaron al pueblo. La cobardía no agrada a Dios, y más cuando Dios te va a llevar a otro nivel de bendición. Y por último, en cuanto a este punto que la cobardía no es de cristianos, te quiero decir que en Apocalipsis 21, versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vea qué interesante. Pero los cobardes, comienza con los cobardes encabezan la lista de estos detractores, pecadores, y son siempre los primeros en morir. Yo recuerdo en las películas, miraba cuando los cobardes querían huir, eran los primeros en morir. Ahí en Jurassic Park el primer cobarde quería correr y el dinosaurio lo agarraba y se lo tragaba. Los cobardes son los primeros en morirse. Qué interesante. De toda esa lista, ¿verdad? Vemos que van a enfrentar el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aquí quiero explicar algo. Cuando se habla de la muerte segunda, estamos hablando de la muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? Precisamente es la separación de la presencia de Dios para vivir toda la eternidad en tormento. La primera muerte es la muerte física, que es la separación del alma y de este cuerpo físico. Y la segunda muerte es la separación de tu alma de la presencia de Dios. Y quiero concluir este estudio, amado hermano, que ser cristiano es de valientes. ¿Por qué? Para seguir y obedecer a Dios necesitamos valor. Ser cristiano es de valientes. No cualquiera se decide a seguir a Dios. No cualquiera decide someterse a la ley de Dios. Necesitamos ser valientes, necesitamos valor para agradarlo a nuestro Dios y mantener esta comunión, esta íntima relación con Él. Valor para alejarnos de toda maldad, de todo pecado, de malos amigos y hasta de mala familia que no desean nada con nuestro Dios, porque Dios demanda el primer lugar. Dios, cuando probó a Abraham, era para probar su amor hacia él aún por encima de su hijo. Así que con tal de agradar siempre a Él, necesitamos el valor. La pregunta es: ¿quieres ser realmente valiente para Dios? Si la respuesta es sí, entonces entrégale tu vida al Señor Jesús y comienza a obedecerlo. Y si tu respuesta es no, simplemente da la vuelta y abandona el camino que Dios ha trazado para ti, como cualquier otro cobarde que abandona a la esposa, a hijos, familia y toda responsabilidad que conlleva mantener una familia sana. Que Dios bendiga tu casa, tus hijos, tu familia y nos dé el valor cada día para seguir viviendo en este mundo valientemente, rechazando el pecado, apartándonos de todo mal. Que sea Dios dirigiendo nuestras vidas, que sea Dios dándonos la fuerza en nuestro trabajo, sea Dios bendiciendo a nuestros hijos y que nosotros tengamos el valor de confrontar a nuestros hijos, de no callarnos, de corregirlos con la palabra, con la instrucción verdadera de nuestro Dios. Que sea Dios dirigiéndonos. Necesitamos valor para hacer la voluntad de Dios. Así que, amigo, mi hermano, nos estaremos viendo pronto a través de este medio Palabra Eficaz, y hasta la próxima. Que el Señor te bendiga. Amén.